La noche en que mi esposa se fue a una cita con su jefe, no supliqué. Hice mis maletas. Cuando ella regresó a casa, yo ya me había ido con los negocios, la dignidad y la lealtad de su hijo. Ella pensó que me desmoronaría. En cambio, prosperé mientras ella lo perdía todo: trabajo, casa, reputación. Su pareja de la aventura la abandonó sin dejar rastro después de robarle $38.000. Me llamo Dominic Marshall. Tengo 45 años y soy dueño de 3 bares exitosos en el centro de Portland. Empecé con un tugurio hace 15 años y lo convertí en algo que la gente realmente quiere visitar. El tipo de lugares donde los clientes habituales conocen tu nombre y el personal se siente como familia. Buena cerveza artesanal, comida decente, música en vivo los fines de semana. Me enorgullecía de eso. Todavía lo hago. Conocí a Stephanie hace 12 años cuando entró en mi segunda ubicación para una hora feliz corporativa. Ella tenía 28 años entonces, recién divorciada y con un hijo de 5 años llamado Lucas. El padre del niño, Brett Randall, se había marchado cuando Lucas tenía 2, simplemente empacó y desapareció a Seattle para perseguir un sueño de startup tecnológica que nunca se materializó. Los dejó sin nada más que cheques de manutención infantil que llegaban tarde más a menudo de lo que no. Stephanie era diferente a cualquier persona con la que había salido. Inteligente, ambiciosa, abriéndose camino en ventas B2B. No necesitaba ser salvada, lo cual respetaba. Quería un compañero, no un salvador. Pero Lucas, ese niño me robó el corazón desde el primer día. Tranquilo, inteligente, siempre observando. Como si esperara a ver si yo también me iría. Probando las aguas antes de permitirse confiar. No me fui. Me presenté en cada obra escolar, en cada partido de béisbol, en cada fiebre de medianoche cuando se despertaba llorando. Me convertí en su padre en todos los sentidos que importaban. Construimos cosas juntos en el garaje los sábados. Discutimos sobre tareas y calificaciones. Tuvimos esas conversaciones incómodas sobre chicas y citas. Para cuando cumplió 17 años, hacía años que no me llamaba Dominic. Era simplemente papá. Eso significaba más para mí que cualquiera de los bares. La noche en que todo se desmoronó fue un martes de marzo. Nada especial. Cerré el bar principal temprano, llegué a casa alrededor de las 9. Stephanie estaba en la cocina, todavía con su ropa de trabajo, revolviendo una salsa de pasta que ya había empezado a quemarse por los bordes. No levantó la vista cuando entré, no me reconoció en absoluto. Me aflojé la corbata, le pregunté cómo había ido su día. Ella siguió revolviendo esa salsa, observándola burbujear como si contuviera los secretos del universo. Luego apagó la estufa con una lentitud deliberada. Cuando finalmente me miró, su expresión era tranquila. Demasiado tranquila. El tipo de calma que precede a que algo se rompa en 1000 pedazos. Dijo que necesitaba decirme algo. Se me encogió el estómago, pero me quedé en silencio. Esperé, y luego me lo soltó. Sin preámbulos, sin disculpas, sin emoción. Voy a tener una cita con mi supervisor, dijo Stephanie, con la voz firme como el hormigón. Grant Floyd. Hemos estado hablando durante unos meses y quiero ver a dónde va esto. 12 años. 12 años de aparecer cada día, de criar a su hijo como si fuera mío, de construir una vida juntos, y ella estaba allí en nuestra cocina como si anunciara una cita con el dentista. Sentí algo frío instalarse en mi pecho. No rabia, todavía no, solo claridad, una comprensión cristalina de lo que estaba sucediendo y lo que vendría después. Si sales por esa puerta esta noche, dije en voz baja, encontrando su mirada, todo cambia. ¿Lo entiendes? No se inmutó, no dudó, simplemente tomó su bolso del mostrador, se puso la chaqueta, se miró en el reflejo de la puerta del microondas y se fue sin decir otra palabra. La puerta principal se cerró con un suave clic que resonó más fuerte que cualquier portazo. No me moví durante mucho tiempo después de que ella se fue. Simplemente me quedé allí en la cocina con el olor a pasta quemada llenando el aire y el reloj haciendo tic-tac lo suficientemente fuerte como para oír los latidos de mi propio corazón debajo. Mi teléfono vibró 2 veces. Probablemente ella ya estaba inventando alguna historia sobre cómo yo había reaccionado exageradamente o no había entendido.
No lo revisé. En cambio, subí a la habitación de Lucas. Su puerta estaba medio abierta, la luz se derramaba por el pasillo. Estaba sentado en su escritorio, con un libro de cálculo abierto, el lápiz golpeando la página con ese ritmo que tenía desde la escuela secundaria. El chico era inteligente, ya tenía cartas de aceptación de 3 universidades, planeaba estudiar ingeniería mecánica. Yo le había ayudado con las solicitudes. Escribí una de sus cartas de recomendación a través de un amigo que trabajaba en admisiones. Lucas levantó la vista cuando llamé al marco de la puerta. Hola, papá. Mamá, ¿ya se fue? La pregunta sonó diferente de lo que él quiso decir, como si lo hubiera estado esperando. Quizás sí. Sí. Se fue, dije, apoyándome en el marco de la puerta. ¿Estás bien con ese cálculo? Se encogió de hombros. Son derivadas. No tan terrible. Hablamos un poco de trivialidades durante unos minutos. Le pregunté por su novia, Emily. Él preguntó si un nuevo camarero en la ubicación de Third Street estaba funcionando. Cosas normales, pero debajo de todo, podía verlo observándome. Leyendo la situación como hacen los niños inteligentes cuando sus padres creen que no se dan cuenta. Finalmente, dejó el lápiz. Papá, ¿qué está pasando? ¿Tienes esa mirada? Entré, me senté en el borde de su cama, respiré hondo. Lucas tenía 17 años, no 7. Merecía la verdad. O al menos una versión que no lo destruyera antes de sus exámenes. Tu mamá y yo estamos pasando por algunas cosas, dije con cuidado. Está saliendo con alguien del trabajo. Me lo dijo esta noche. La mandíbula de Lucas se tensó. Miró su libro de texto a las ecuaciones que de repente no importaban en absoluto. Grant Floyd. Se me encogió el estómago. ¿Lo sabías? La he oído hablar por teléfono, dijo Lucas en voz baja. Su voz tenía ese filo, el que significaba que estaba tratando de no mostrar cuánto le dolía algo. Tarde por la noche, cuando creía que todos dormían, riendo diferente, hablando diferente. No soy estúpido, papá. Sentí algo moverse en mi pecho. Este chico había estado cargando este peso solo, sin querer cargar a nadie, protegiéndome tal vez, o protegiéndose a sí mismo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Un par de meses, creo. Quizás desde enero. Finalmente me miró y vi los ojos de Brett Randall devolviendo la mirada, pero la expresión era diferente. Dolor, sí, pero también algo más duro. ¿Qué vas a hacer? Esa era la pregunta, ¿no? ¿Qué iba a hacer? Podría luchar por un matrimonio que ya estaba muerto. Podría rogarle que regresara, que nos eligiera, que recordara lo que habíamos construido. Podría hacerme cada vez más pequeño hasta que tal vez ella decidiera que valía la pena mantenerme. O podría irme con la cabeza en alto. No voy a ser el tipo que espera que ella cambie de opinión, dije. Ese no soy yo, y eso no es lo que necesitas ver. Lucas asintió lentamente. Bien, porque honestamente, papá, ella no te merece. Las palabras no deberían haber importado tanto como lo hicieron. Pero viniendo de él, de este niño que había criado. Se sintieron como permiso, como validación de que lo que sentía no era una locura o debilidad. Me levanté, le puse una mano en el hombro. Sabes que nada de esto es tu culpa, ¿verdad? Tú y yo, estamos bien. Eso no cambia. Lo sé, dijo, pero su voz tembló un poco. ¿Te vas? Todavía no lo sé, admití. Pero pase lo que pase, tú vas a estar bien. Ambos lo estaremos. Lo dejé allí con su cálculo y bajé las escaleras. La casa se sentía diferente ahora. Vacía de una manera que no lo había estado antes. Saqué mi laptop, abrí un documento y comencé a hacer una lista. Primer punto, llamar a mi abogado mañana por la mañana. Segundo, hablar con mi contador sobre los bares y nuestras cuentas conjuntas. Tercero, averiguar cómo desmantelar una vida sin quemarlo todo. Para cuando Stephanie llegó a casa a la 1 de la mañana, oliendo a vino y a un perfume que no era el mío, yo ya había avanzado la mitad de mi plan. Ella se paró en el umbral del dormitorio, mirándome teclear.
Necesitamos hablar, dijo. No levanté la vista. No, en realidad no. El miércoles por la mañana, estaba en la oficina de mi abogado a las 8. David Kowalski había manejado el papeleo comercial cuando compré mi tercer bar. Un tipo inteligente, directo, no perdía el tiempo en compasión cuando necesitabas estrategia. 12 años casado, un hijastro al que has criado desde los 5 años, 3 negocios exitosos, dijo David, revisando las notas que le había enviado. Y ella trabaja en ventas B2B, ganando ¿qué? ¿Unos 90.000 al año? Cerca de 105 ahora, dije. La ascendieron el año pasado. Gerente regional de ventas. La ceja de David se levantó. ¿Así que te ha estado superando en ingresos durante cuánto tiempo? 2 años, quizás 3. Los bares funcionan bien, pero me pago un salario modesto para mantener más capital en los negocios. Alrededor de 75.000 en papel. Se recostó en su silla, con los dedos entrelazados. Dominique, ¿sabes lo que eso significa en Oregón, verdad? Estado de propiedad comunitaria. Dado su mayor ingreso en los últimos años, potencialmente podrías reclamar manutención conyugal. Pensé en esto a las 3 de la mañana mientras hacía mi lista. Podría, pero no lo haré. No quiero su dinero. Quiero salir limpio. Noble, dijo David. Caro, pero noble. ¿Qué hay de los bares? Los 3 eran míos antes de casarnos. Ella no está en ninguna de las licencias comerciales o cuentas, pero quiero asegurarme de que no pueda reclamar ninguna participación en ellos. No podrá hacerlo, confirmó. Los activos prematrimoniales permanecen separados. ¿Qué hay de Lucas? Esa era la parte que importaba. Tiene 17 años, casi 18. Legalmente no es mío, pero ha sido mío en todos los sentidos que importan. He pagado su coche, su seguro, su fondo universitario. Quiero seguir apoyándolo en la universidad. David tomó notas. Eso va a ser complicado. No tienes ninguna obligación legal ya que nunca lo adoptaste formalmente, pero puedes establecer un fideicomiso o continuar los pagos voluntariamente. Solo que sepas que ella no puede obligarte. Lo sé. Lo haré de todos modos. Pasamos la siguiente hora revisando los activos. La casa estaba a nombre de los dos. La compramos hace 8 años. Yo había puesto el pago inicial de $60.000 de las ganancias del bar. Ella contribuía a la hipoteca, pero menos de la mitad de lo que yo había puesto. David dijo que podíamos negociar, pero que se pondría feo o yo dije que le cedería la casa por completo. Título limpio, sin peleas. David me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Dominique, esa casa vale 480.000. Te estarías alejando de más de 200.000 en capital. Me estoy alejando de un matrimonio que ya está muerto, dije. No quiero pasar 6 meses peleando por muebles y metros cuadrados. Quiero salir. Lo quiero rápido. Y quiero que Lucas vea que un hombre puede irse con su dignidad intacta. David suspiró, pero comenzó a redactar el papeleo. Se lo estás poniendo demasiado fácil. No, corregí. Se lo estoy poniendo difícil para que me pinte como el villano. Hay una diferencia. Para el mediodía, tenía un plan. Stephanie se quedaría con la casa, su coche, todos los muebles. Yo me llevaría mi ropa, mis objetos personales y mi libertad. Las cuentas conjuntas se dividirían por la mitad. Yo seguiría pagando la universidad de Lucas, pero a través de un fideicomiso directo que ella no podría tocar. Cuando llegué a casa, Stephanie estaba en la sala con una laptop. Trabajando desde casa, había dicho, más probablemente coordinando con Grant Floyd. Puse la carpeta sobre la mesa de café frente a ella. Papeles de divorcio. Los miró. Los abrió lentamente, comenzó a leer. Su cara pasó de confiada a confundida y luego a atónita. ¿Me estás dando la casa? Preguntó. Es más fácil así. ¿Y estás creando un fondo universitario para Lucas al que no puedo acceder? Así es, dije. El dinero es para él, no para ti. Tiene cartas de aceptación de 3 escuelas.
Me estoy asegurando de que pueda ir a donde quiera sin preocuparse por la matrícula. Stephanie me miró y por primera vez desde el martes por la noche, vi algo parecido al arrepentimiento cruzar su rostro. Dominique, podemos solucionar esto. Fue una sola cita. No tenemos que destruir toda nuestra vida por una cita, la interrumpí, que has estado planeando durante meses. Lucas te oyó por teléfono con Grant. Llamadas nocturnas. Risa diferente. Él lo sabe desde enero. Stephanie, nuestro hijo de 17 años ha estado cargando con ese peso mientras tú jugabas a la casa con nosotros durante el día. Y a otra cosa por la noche. Ella se puso pálida. Lucas lo sabía. Sí. ¿Y sabes lo que me dijo anoche? Que no me mereces. Eso es lo que piensa tu hijo. Me dirigí hacia las escaleras. Estoy empacando. Me iré para el fin de semana. ¿Firma los papeles o no? De cualquier manera, he terminado. El jueves por la mañana, Lucas bajó temprano. Yo estaba en la mesa de la cocina con café y mi laptop enviando correos electrónicos a mis gerentes de bar sobre cubrir mis turnos para los próximos días. Tomó una barra de proteínas, se sentó frente a mí. Papá, necesito decirte algo, dijo. Cerré la laptop. ¿Qué pasa? Brett me llamó anoche. Su voz estaba tensa. Mi padre biológico, dijo que se enteró por alguien de que tú y mamá se estaban separando. Quiere conocerme, reconectar. Claro que sí. Brett Randall, quien había pasado 15 años siendo un fantasma, de repente quería jugar a ser papá ahora que las cosas se estaban desmoronando. ¿Qué le dijiste?, pregunté con cuidado. ¿Qué lo pensaría? Lucas picoteó el envoltorio de la barra de proteínas. No sé, papá. Una parte de mí quiere decirle que se vaya al infierno. Pero otra parte se pregunta, ¿sabes qué? ¿Y si ha cambiado? ¿Y si realmente quiere estar en mi vida ahora? Esta era la conversación que había estado temiendo. Aquella en la que tenía que ser el hombre más grande y no hablar mal de su padre biológico, aunque cada instinto gritaba que hiciera exactamente eso. Lucas, no puedo decirte qué hacer aquí, dije. Brett es tu padre biológicamente. Si quieres conocerlo, escuchar lo que tiene que decir, no te lo impediré. Pero, Lucas me interrumpió. Pero necesito que te protejas, continué. No esperes que sea el papá que te ha faltado, porque no te ha faltado un papá. Has tenido uno. Él necesita ganarse el derecho de estar en tu vida, no solo aparecer cuando le sea conveniente. Lucas asintió lentamente. ¿No te preocupa que te reemplace o algo así? No, dije. Honestamente, tú y yo tenemos 12 años de estar juntos. Eso no desaparece porque tu mamá y yo nos estemos divorciando. Y no desaparece porque Brett quiera una segunda oportunidad en la paternidad. Voy a reunirme con él para tomar un café, decidió Lucas. El sábado por la tarde. Solo para ver. Está bien. Es tu elección, dije. Pero estaré aquí cuando regreses. Pase lo que pase. El viernes por la noche, la hermana de Stephanie, Rachel, apareció en la casa. Estaba cargando cajas en mi camioneta, trasladando mis últimas cosas a un alquiler amueblado que había encontrado cerca de la orilla. Rachel estaba en la entrada con los brazos cruzados, con aspecto de querer pelear. ¿De verdad estás haciendo esto?, exigió Rachel. Simplemente te vas. Tu hermana se fue primero, dije, cargando otra caja. Solo lo estoy haciendo oficial. Cometió un error, Dominique. La gente comete errores. Meses de errores, corregí. Meses de mentiras. Meses de hacer a nuestro hijo cómplice de su engaño. Eso no es un error, Rachel. Es una elección. Rachel me siguió hasta la camioneta. Ella te ama. Está aterrorizada de perderte. Me volví para mirarla. ¿Me amaba cuando hablaba por teléfono con Grant Floyd a medianoche? ¿Me amaba cuando salió el martes para irse con él? Porque esa es una forma curiosa de demostrarlo. Está pasando por algo, intentó Rachel de nuevo. Crisis de la mediana edad. No lo sé.
Pero estás tirando por la borda 12 años por. Ella lo tiró por la borda, dije secamente. Yo solo estoy limpiando el desorden. Ahora, si me disculpas, tengo más cajas que cargar. Rachel se fue, pero no sin antes decirme que me arrepentiría, que estaba siendo terco y orgulloso. Que los hombres de verdad luchan por sus matrimonios. Los hombres de verdad también saben cuando una batalla ya está perdida. El sábado por la tarde, estaba en mi nuevo apartamento cuando Lucas me envió un mensaje de texto. Solo 3 palabras, ¿puedes recogerme? Conduje hasta la cafetería donde se había reunido con Brett. Lucas estaba afuera, con las manos en los bolsillos, luciendo más pequeño de lo que su 1,80 m debería permitir. Paré y él subió sin decir una palabra. Condujimos en silencio durante 5 minutos antes de que finalmente hablara. Pasó toda la hora hablando de su startup, dijo Lucas en voz baja, de cómo por fin está despegando, de lo ocupado que ha estado construyendo algo. Me preguntó si quería ir a Seattle un fin de semana. Ver su oficina. No preguntó por la escuela. No preguntó por ti o por mamá. Solo habló de sí mismo. Mantuve la vista en la carretera, las manos firmes en el volante. No es como tú, dijo Lucas, con la voz apenas quebrada. Nunca será como tú. Entré en un estacionamiento, puse la camioneta en parking y miré a mi hijo. Siento que te haya decepcionado. No lo siento, dijo Lucas, secándose los ojos rápidamente. Porque ahora lo sé con seguridad. Tú eres mi papá. El único papá que necesito. Lo abracé allí mismo en la camioneta, y él no se apartó. El divorcio se finalizó en 6 semanas. Rápido y limpio, justo como lo quería. Stephanie firmó todo sin luchar. Se quedó con la casa, su coche, la mitad de los ahorros conjuntos. Yo me fui con mi dignidad y mis bares, y Lucas, aunque no en papel, seguía siendo mío en todos los sentidos que importaban. Lo que no esperaba fue lo rápido que todo lo demás se desmoronaría para ella. Comenzó con una llamada telefónica de mi contador, Jim, 3 semanas después de que me mudara. Había estado revisando los libros para la temporada de impuestos y encontró algo raro en nuestros extractos de cuentas conjuntas del año pasado. Dominique, necesito que mires estas transacciones, dijo Jim por teléfono. Hay transferencias bancarias que suman unos $38.000 en los últimos 8 meses. Todas van al mismo destinatario. Se me encogió el estómago. ¿Quién? Alguien llamado Grant Floyd. Me senté pesadamente en mi nueva sala de estar. $38.000. Dinero de nuestra cuenta conjunta. Dinero al que ambos habíamos contribuido y que iba directamente al hombre con el que ella había tenido una aventura. ¿Puedes enviarme los extractos?, pregunté. En 1 hora, los tenía. Transferencias mensuales, 2.000 aquí, 5.000 allá. Un gran desembolso de 8.000 en diciembre, justo antes de Navidad. La Navidad en la que me compró un reloj caro y me dijo cuánto amaba nuestra vida juntos. Llamé a David Kowalski. Necesito modificar el acuerdo de divorcio. Ya está finalizado, Dominique. Ella robó $38.000 de nuestra cuenta conjunta y se los dio a su amante, dije secamente. Eso es disipación de activos matrimoniales. Lo quiero de vuelta. David se quedó en silencio por un momento. Para mí, todo. Si esto es lo que parece, podemos presentar una moción. 2 días después, Stephanie apareció en mi bar durante la hora pico de la cena. Se veía diferente, más delgada, con ojeras más oscuras. Se sentó al final de la barra y esperó hasta que tuve un momento libre. Necesitamos hablar, dijo en voz baja. Sobre el dinero. Me serví un vaso de agua, me apoyé en el mostrador de atrás. Sí, tenemos que hacerlo. Puedo explicarlo. $38.000. Stephanie, le diste nuestro dinero a Grant Floyd. ¿Qué hay que explicar? Miró sus manos. Él tenía deudas. Su esposa se enteró de nosotros y contrató a un abogado. Necesitaba ayuda con los honorarios legales. Yo estaba tratando de... ¿Estabas tratando de qué?, la interrumpí. ¿Salvar su matrimonio mientras destruías el nuestro?
usando dinero que era parcialmente mío para financiar su divorcio de otra mujer. Varios clientes echaron un vistazo. Bajé la voz. ¿Lo vas a devolver? ¿Todo? No lo tengo, susurró. Ya pedí un préstamo personal para cubrir parte de ello. Y Grant, ya no me contesta las llamadas. La miré fijamente. ¿Qué quieres decir con que no contesta? Su esposa se enteró del dinero. Está presentando cargos por fraude contra él. Recursos Humanos de su empresa inició una investigación. Lo suspendieron ayer. Me dijo que tenemos que dejar de hablar. Que lo estoy empeorando para él. Las piezas encajaron. Grant Floyd no había querido una relación. Había querido una red de seguridad. Alguien que lo ayudara a manejar las consecuencias de sus propios errores. Y Stephanie había estado lo suficientemente desesperada como para creer que era especial. Ese no es mi problema, dije. Me robaste. Mi abogado está presentando una moción para reclamar los fondos. Tienes dos opciones. Pagarme voluntariamente o lo hacemos ante un juez. Dominique, por favor. Cometí un error. Sé que lo hice, pero no puedo permitirme. Deberías haber pensado en eso antes de transferir nuestro dinero a tu novio casado, dije. Ahora, si me disculpas, tengo clientes. Ella se fue sin pedir nada. A mediados de abril, la noticia ya se había extendido. Ciudad pequeña, comunidad empresarial más pequeña. La gente habla, especialmente cuando alguien como Stephanie Marshall, gerente regional de ventas, se ve envuelta en un escándalo que involucra a su supervisor casado y fondos de la empresa desaparecidos. Lucas entró al bar una tarde después de la escuela con aspecto preocupado. Se sentó en una mesa en la parte de atrás, lejos de otros clientes. Mamá perdió su trabajo, dijo cuando le llevé una Coca-Cola. La despidieron hoy. Me senté frente a él. ¿Qué pasó? No me lo contó todo, solo que Recursos Humanos investigó a Grant Floyd por relaciones inapropiadas con subordinadas. Descubrieron lo de ella y lo de otras dos mujeres en el departamento. La voz de Lucas era amarga. Ni siquiera era especial para él, papá. Solo una más. Ese fue el detalle que la destruiría más que cualquier otra cosa. No ser la gran historia de amor que se había convencido a sí misma que era, sino ser solo un nombre en una lista. Dicen que Grant usó su posición para intercambiar ascensos y favores por relaciones, continuó Lucas. Su esposa contrató a un abogado importante. Van a por él por todo. Y mamá está atrapada en el medio. ¿Está bien?, pregunté, porque a pesar de todo, no quería que Lucas perdiera a ambos padres. Se está desmoronando, admitió. Apenas puede levantarse de la cama y ahora el pago de la hipoteca está vencido y no tiene trabajo. Me preguntó si creía que la ayudarías. Esa era la pregunta que había estado esperando. Lucas, le di la casa libre y clara. Esa fue mi ayuda. Lo que ella haga con ella ahora es su responsabilidad. Lo sé, dijo rápidamente. Le dije lo mismo. Solo quería que supieras que estás sufriendo, no para hacerte sentir mal. Solo para mantenerte informado. ¿Cómo te mantienes?, pregunté. Honestamente, estoy enojado. Lucas tomó un largo trago de su Coca-Cola. Ella lo tiró todo. Nuestra familia, su trabajo, su reputación. ¿Para qué? Para un tipo que la estaba usando y ni siquiera le importaba. La gente toma decisiones que no puede ver con claridad en ese momento, dije. Eso no hace que duela menos. Brett volvió a llamar, añadió Lucas. Se enteró de que mamá perdió su trabajo. Se ofreció a dejarme mudarme a Seattle con él. Dijo que podría proporcionarme estabilidad. Mantuve mi expresión neutral. ¿Qué le dijiste? Que me quedo aquí. Tengo un año más antes de la universidad y me quedo contigo. No con un tipo que aparece cuando las cosas se ponen feas. Lucas me miró a los ojos. Todavía vas a pagar mi universidad, ¿verdad? Cada centavo, confirmé. Ese fondo fiduciario está asegurado. Tu mamá no puede tocarlo y nadie más tampoco.
Te vas a quedar y vas a estudiar ingeniería y no te vas a preocupar por el dinero. El alivio inundó su rostro. Gracias, papá. 2 semanas después, tuve noticias de Rachel, la hermana de Stephanie. Me llamó al bar, sonando desesperada. Dominique va a perder la casa. El banco envió un aviso de ejecución hipotecaria. No puede pagar las cuotas sin trabajo, y nadie la contrata después de lo que pasó. Eso es desafortunado, dije y lo quise decir. Pero no es mi problema resolverlo. Es tu esposa, ex-esposa, corregí. Ella tomó sus decisiones. Rachel, le di la casa porque quería que Lucas tuviera estabilidad. Ella no pudo mantenerla. Eso es su responsabilidad y no la mía. Eres un desalmado, escupió Rachel. No, dije con calma. Simplemente he terminado de limpiar sus desórdenes. Ella necesita resolver esto por sí misma. Para la primera semana de mayo, Stephanie se había mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. La casa volvió al banco. Toda esa equidad, toda esa estabilidad desaparecidas porque no pudo manejar los pagos sola. Había gastado sus ahorros tratando de ayudar a Grant Floyd, y ahora no tenía nada que mostrar. Lucas se quedó conmigo a tiempo completo. Oficialmente, se suponía que era custodia compartida, pero Stephanie no luchó cuando él pidió que mi casa fuera su residencia principal. Estaba demasiado sumida en su propio colapso para discutir. Una tarde, Lucas y yo estábamos cerrando el bar principal juntos. Él había estado ayudando unos pocos turnos a la semana, aprendiendo el lado del negocio. Buen chico, responsable. Nada parecido al caos en que se había convertido su madre. ¿Sabes qué es raro?, dijo Lucas, limpiando las mesas. Ni siquiera la echo de menos. Es decir, sé que debería. Es mi mamá. Pero la miro ahora y solo veo a alguien que tiró por la borda todo lo bueno por algo que nunca fue real. Sigue siendo tu mamá, le recordé suavemente. Incluso cuando los padres se equivocan, siguen siendo padres. Sí, pero tú me enseñaste algo, papá. Me enseñaste que el amor es aparecer, ser constante, elegir a las personas todos los días, no solo cuando es conveniente. Me miró. Ella no nos eligió. Entonces, ¿por qué debería sentirme mal por elegirte a ti? No tuve respuesta para eso. Simplemente lo abracé y le hice saber que había tomado la decisión correcta. 6 meses después del divorcio, estaba de pie en mi tercer bar, observando a la multitud del jueves por la noche, cuando se me ocurrió una idea. No solo una idea de negocio, sino algo más grande, algo que podría ayudar a otros hombres que habían estado donde yo estaba. Lucas estaba trabajando en el puesto de anfitrión, sentando a los clientes con el tipo de confianza que yo nunca había tenido a los 17 años. Entre saludos a los invitados, me miró. Papá, tienes esa mirada otra vez, gritó Lucas. La que pones cuando estás planeando algo. Lo llamé durante un momento de calma. ¿Qué te parecería si empezara un podcast? Levantó una ceja. ¿Sobre qué? Cerveza artesanal. Sobre el divorcio. Sobre irse con dignidad. Sobre lo que significa ser un hombre cuando toda tu vida se desmorona y tienes que reconstruir desde cero. Lucas lo consideró. ¿Cómo compartir tu historia? Mi historia y las historias de otros hombres. Tantos tipos han pasado por estos bares en los últimos meses, sentados solos, con aspecto perdido, divorciados, separados, tratando de averiguar qué viene después. Me ven gestionando y preguntan cómo lo hice, dije, gesticulando alrededor del bar. Podría llegar a más personas que solo a las que entran por estas puertas. ¿Hablarías de mamá?, preguntó Lucas con cuidado. No para criticarla, dije. Pero para ser honesto sobre lo que pasó y cómo lo manejé. ¿Te molestaría? Pensó por un momento. No, en realidad, creo que podría ayudar a la gente. No te desmoronaste, papá. No te volviste amargado ni enojado. Simplemente seguiste adelante. Eso vale la pena compartirlo. 2 semanas después, había montado un equipo básico de grabación en mi apartamento. Compré un buen micrófono, descargué software de edición, vi unos 30 tutoriales de YouTube.
Mi primer episodio fue un poco tosco, tropezando con las palabras, demasiadas pausas, pero seguí adelante. Lo llamé la salida silenciosa, irse con dignidad. En cada episodio hablaba de un aspecto diferente de mi experiencia. El momento en que supe que todo había terminado. La decisión de irme en lugar de luchar. Cómo mantuve mi relación con Lucas. Lo que significaba reconstruir tu identidad después de ser el esposo de alguien durante 12 años. La respuesta fue lenta al principio. 10 descargas la primera semana, luego 50, luego 300. Al final del segundo mes, tenía 5.000 descargas por episodio. Los hombres me enviaban correos electrónicos, compartiendo sus propias historias, agradeciéndome por poner palabras a sentimientos que no podían expresar. Un correo electrónico destacó. Era de una terapeuta llamada doctora Patricia Ulbrook en Seattle. Señor Marshall. He estado recomendando su podcast a mis clientes masculinos que están pasando por un divorcio. Su enfoque del procesamiento emocional mientras se mantiene la dignidad es exactamente lo que muchos hombres luchan por lograr. ¿Le interesaría ser invitado en mi podcast de taller terapéutico? Hice la entrevista. La doctora Ulbrook hizo preguntas reflexivas sobre cómo había logrado mantenerme centrado. Cómo había protegido a Lucas de lo peor. Cómo había resistido la tentación de destruir a Stephanie incluso cuando ella lo merecía. Fuiste a terapia antes de irte, ¿verdad? Preguntó la doctora Ulbrook durante la entrevista. Durante unos 2 años, confirmé. Sabía que las cosas no estaban bien. Intenté que Stephanie viniera a terapia de pareja, pero ella siempre tenía una excusa. Demasiado ocupada con el trabajo. No creía que lo necesitáramos. No quería ventilar nuestros problemas a un extraño. Así que fui solo. ¿Y tu terapeuta apoyó su decisión de irse eventualmente? Sí. Después de 2 años de intentar todo para salvar el matrimonio, mi terapeuta dijo algo que nunca olvidaré: Dominic, no puedes ser el único que lucha por una relación. En algún momento, quedarse se convierte en autoabandono. Fue entonces cuando supe que tenía permiso para dejarlo ir. El episodio se hizo viral en círculos terapéuticos. De repente, recibía solicitudes de entrevistas de otros podcasts, de grupos de apoyo para hombres, de organizaciones de recuperación de divorcios. Los bares seguían funcionando sin problemas con mis gerentes manejando las operaciones diarias, lo que me dio tiempo para desarrollar esta nueva dirección. Lucas empezó a ayudar con el podcast, editando episodios, gestionando la bandeja de entrada de correos electrónicos. Leía mensajes de los oyentes y a veces compartía los que más le impactaban. Papá, escucha dijo una tarde. Este tipo lleva separado 3 meses. Su esposa lo engañó con alguien del gimnasio. Tiene 2 hijos y dice que tu episodio sobre mantener relaciones con los hijos lo salvó de cometer un gran error. Iba a hablar mal de su mamá frente a ellos. Pero te escuchó y se dio cuenta de que solo lastimaría a los niños. De eso se trata, dije. Romper el ciclo de la amargura. Al 4.º mes, el podcast tenía un patrocinador. Una organización de salud mental masculina quería anunciar sus servicios. Los ingresos no eran enormes, pero eran algo suficiente para invertir en mejor equipo, quizás contratar a alguien para ayudar con la producción. Y a través de todo, seguía escuchando fragmentos sobre Stephanie a través de los chismes de Portland. Se había mudado a un pequeño estudio, ahora trabajaba en ventas al por menor, no podía encontrar nada en ventas después del escándalo. Su hermana Rachel había dejado de hablarle después de que Stephanie le pidiera dinero por 3.ª vez. No me regocijé en su caída, pero tampoco me sentí culpable. Ella tomó sus decisiones. Yo había tomado las mías. Ambos estábamos viviendo con las consecuencias. Llegó agosto y Lucas recibió su paquete de aceptación de la Universidad Estatal de Oregón. Una beca académica completa, más el fondo fiduciario que yo había establecido, significaba que no tendría que preocuparse por el dinero. Se iba a la universidad en 3 semanas. Y pude ver que empezaba a ponerse nervioso por dejarme solo. Papá, vas a estar bien, ¿verdad?, preguntó Lucas una mañana durante el desayuno. Es decir, no te vas a desmoronar cuando me vaya. Sonreí. Sobreviví a la partida de tu madre.
creo que puedo manejar que te vayas a la universidad. Eso es diferente. Tú querías que ella se fuera. Tú no quieres que te vayas. No, no quiero, admití. Pero estoy orgulloso de que vayas. Y solo estás a 2 horas de distancia. Estarás en casa para las vacaciones, algunos fines de semana. Esto es lo que se supone que debe pasar, Lucas. Se supone que debes crecer e ir a hacer grandes cosas. Asintió, pero pude ver la preocupación todavía allí. Él había sido mi ancla en todo esto, y ahora le preocupaba dejarme a la deriva. Esa tarde, recibí una llamada de un número que no reconocía. Cuando respondí, escuché la voz de Stephanie, pero diferente, más pequeña, rota. Dominique, necesito ayuda, dijo. Me van a desalojar de mi apartamento. No tengo a dónde ir. ¿Puedes? No, dije con firmeza, pero sin crueldad. No puedo, Stephanie. Por favor. Sé que no lo merezco, pero estoy desesperada. He agotado todos mis ahorros. Rachel no me habla. Mis padres dijeron que hice mi cama. No tengo a nadie más. ¿Tuviste a alguien?, dije en voz baja. Tuviste un esposo que apareció todos los días. Tuviste un hijo que te amaba. Tuviste una vida estable. Cambiaste todo eso por algo que nunca fue real. Lo sé, susurró. Lo sé ahora. Lo veo tan claramente ahora. Grant nunca se preocupó por mí. Me usó por dinero y consuelo. Y cuando las cosas se pusieron difíciles, desapareció. Y yo lo dejé porque estaba tan desesperada por sentirme especial. Stephanie, lo siento por ti. De verdad. Pero no soy tu solución. Necesitas resolver esto por tu cuenta. ¿Qué se supone que debo hacer? Su voz se elevó con pánico. No puedo pagar el primer y último mes de alquiler en ningún lado. Estoy trabajando por el salario mínimo. Tengo 40 años, empezando de cero sin nada. Entonces entiendes cómo me sentí cuando saliste por esa puerta, dije. Excepto que yo tenía negocios y habilidades y un sistema de apoyo. Ahora tienes que construir eso por ti misma. Quizás haya refugios, programas de asistencia, situaciones de compañeros de piso. No lo sé. Pero ya no es mi trabajo saberlo. Ella estaba llorando ahora. Puedo al menos ver a Lucas antes de que se vaya a la escuela para despedirme apropiadamente. Eso depende de él, no de mí. Él tiene mi número. Si quiere verte, te llamará. Colgué y llamé inmediatamente a Lucas. Le conté la conversación. ¿Quieres verla?, pregunté. Sin juzgar de ninguna manera. Lucas se quedó en silencio por un largo momento. Sí, creo que sí. No porque la perdone o porque quiera ayudarla, sino porque necesito un cierre. Necesito decirle todo lo que he estado guardando. Nos reunimos con Stephanie en una cafetería 2 días después. Se veía terrible. El pelo sin lavar, la ropa arrugada, los ojos hundidos. La mujer segura y arreglada con la que me casé había desaparecido, reemplazada por alguien que apenas reconocía. Lucas se sentó frente a ella mientras yo me quedaba en una mesa cercana, lo suficientemente cerca si me necesitaba, pero lo suficientemente lejos para darles privacidad. Vi a mi hijo hablar con su madre durante 40 minutos. La vi llorar, lo vi mantenerse sereno, la vi intentar alcanzar su mano y él retirarla. Cuando terminaron, Lucas se levantó, dijo algo definitivo y se fue. No la abrazó para despedirse. En el coche, Lucas estuvo callado un rato antes de hablar. Le dije que la amaba porque es mi mamá, pero que ya no la respetaba. Que me enseñó exactamente qué tipo de hombre no ser y qué tipo de mujer no casar. Le dije que papá me mostró cómo es la verdadera fuerza. Y no se trata de ganar o perder. Se trata de cómo te manejas cuando todo se desmorona. ¿Cómo respondió ella?, pregunté. Dijo que entendía que estaba orgullosa de que yo hubiera salido tan bien a pesar de sus errores. Y luego preguntó si estabas saliendo con alguien nuevo. Lo miré de reojo. ¿Qué le dijiste? Le dije que no era asunto suyo. Que había seguido adelante en todos los sentidos que importaban.
Y con quién sales o no sales ya no es su preocupación. Chico inteligente. Siempre lo había sido. 18 meses después del divorcio, fui invitado a hablar en una conferencia de bienestar masculino en Seattle. El podcast había crecido más allá de todo lo que había imaginado. 60.000 oyentes regulares, asociaciones con 3 importantes organizaciones de salud mental masculina y una lista de espera para mis talleres presenciales que se extendía 4 meses. Lucas estaba en su segundo año en la Universidad Estatal de Oregón, prosperando en su programa de ingeniería. Volvía a casa la mayoría de los fines de semana, todavía ayudando a editar episodios del podcast y a gestionar los correos electrónicos de los oyentes. El chico se había convertido en mi socio comercial no oficial y era bueno en eso. Los organizadores de la conferencia me alojaron en un bonito hotel en el centro. 200 hombres se registraron para mi sesión titulada Dignidad y Divorcio, el poder de la salida silenciosa. Estaba en el backstage ajustándome el micrófono cuando uno de los organizadores se acercó a mí. Señor Marshall, hay alguien aquí que le gustaría conocer, dijo. Dice que es un oyente de mucho tiempo. El hombre que se acercó tenía unos 50 años, vestía un traje de negocios, con aspecto agotado pero esperanzado. Me estrechó la mano con firmeza. Dominique Marshall. He escuchado cada episodio, dijo. Me llamo Richard. Llevo 8 meses separado. Su episodio sobre cómo mantener las relaciones con los hijastros salvó mi relación con mi hijastra. Su madre intentó cortarme el contacto, pero luché por los derechos de visita porque usted me mostró que era posible. ¿Cómo resultó?, pregunté. El juez me concedió el contacto continuo. Mi hijastra tiene 13 años ahora y todavía me llama papá porque me presenté a la lucha, justo como dijo usted. Historias como la de Richard se habían vuelto comunes. Hombres que se acercaban, compartiendo cómo el podcast les había dado permiso para llorar, para reconstruir, para alejarse de situaciones tóxicas sin vergüenza. Mi sesión esa tarde estaba llena. De pie, sin espacio. Hablé durante 45 minutos sobre mi viaje, sobre la decisión de irme, sobre construir algo nuevo de las ruinas. Luego abrí para preguntas. Un hombre más joven, quizás de 30, levantó la mano. ¿Cómo resistió la tentación de destruir a su exesposa, de hacerla pagar por lo que hizo? Consideré la pregunta cuidadosamente porque destruirla no me habría reconstruido. Me habría mantenido atado a ella, a la ira, al pasado. Irse no fue debilidad. Fue lo más fuerte que pude hacer, dije. No te llevas más de mi energía, mi tiempo o mi paz. Otro hombre preguntó, ¿alguna vez se arrepiente de haberle dado la casa? Fue mucho dinero del que alejarse. Ni una sola vez, dije. Honestamente, porque me compró algo más valioso que la equidad. Me compró la libertad de una batalla legal prolongada. Le mostró a mi hijo que un hombre puede ser generoso incluso cuando ha sido agraviado. Y significó que pude empezar de nuevo sin su sombra sobre todo lo que construí después. Después de la sesión, los hombres hicieron fila para hablar conmigo, compartir sus historias, pedir consejo, agradecerme por darles un marco para sus propias salidas. Esa noche, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Cuando lo abrí, se me encogió el pecho. Era de Stephanie. Me enteré de tu conferencia, de lo exitoso que es el podcast. Me alegra que te vaya bien. Siento todo. Ahora estoy recibiendo ayuda. Terapia, como sugeriste hace años. Demasiado tarde para nosotros, pero no demasiado tarde para mí. Lucas es un buen hombre gracias a ti. Lo sé ahora. Miré el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería ignorarlo. Otra parte quería responder con algo hiriente, pero sobre todo me sentía cansado de cargar con cualquier peso restante de ese capítulo. Le respondí, me alegra que estés recibiendo ayuda. Eso es bueno. Cuídate. Luego bloqueé el número, no por enojo, sino por cierre. Ese capítulo estaba cerrado. A la mañana siguiente, volé de regreso a Portland. Lucas me recogió en el aeropuerto y almorzamos en un restaurante cerca del campus antes de que él regresara a la universidad. Mamá también me envió un mensaje de texto, dijo Lucas mientras comíamos hamburguesas. Un mensaje similar, disculpándose, diciendo que está en terapia,
preguntando si podíamos tomar un café alguna vez. ¿Vas a hacerlo?, pregunté. Quizás con el tiempo, pero no porque la perdone, sino porque quiero ver si realmente ha cambiado o si solo se siente sola. Dio un mordisco a su hamburguesa. ¿Cómo respondiste? Le deseé lo mejor y bloqueé su número. Lucas asintió lentamente. Eso suena bien. Un corte limpio. Sin cabos sueltos. ¿Cómo está Emily?, pregunté, cambiando de tema a su novia. Su cara se iluminó. Bien. Muy bien. Está hablando de transferirse a la estatal el año que viene. Ya veremos. ¿Estás feliz, Lucas? Sí, papá. De verdad que sí. Eso era todo lo que necesitaba escuchar. 3 años después del divorcio, estaba en una iglesia en Eugene, Oregón, viendo a Lucas ajustarse la corbata en el espejo. Tenía 20 años, a mitad de su tercer año en la Universidad Estatal de Oregón, y se iba a casar con Emily en aproximadamente 1 hora. Sí, tal vez. Pero cuando sabes, y al ver la forma en que la miraba, la forma en que planeaba su futuro con la misma precisión metódica que yo le había enseñado, supe que estaría bien. ¿Estás listo para esto?, le pregunté. Lucas se volvió del espejo, sonriendo. Nunca he estado más listo para algo. Emily es la indicada. Papá, ella es la indicada. Estoy feliz por ti, hijo. Se ajustó la corbata una vez más, luego me miró. ¿En serio? Papá, necesito decirte algo. Mamá preguntó si podía venir. Le dije que no. Mis cejas se alzaron. Esa es tu decisión, no la mía. Lo sé, pero quería que supieras por qué. No es porque la odie o porque la esté castigando. Es porque este día es sobre Emily y yo. Y sobre las personas que nos ayudaron a llegar aquí. Tú me ayudaste a convertirme en el tipo de hombre con el que Emily quiere casarse. Mamá no lo hizo. Ella me enseñó qué no hacer, y eso también es valioso, supongo. Pero este día pertenece a la gente que se presentó. Sigue siendo tu madre, Lucas. Y he hecho las paces con eso. A veces tomamos café. Ha mejorado. De hecho, la terapia ayudó. Trabaja como asociada de ventas en una tienda de muebles, sale con un contador que conoció en la iglesia. Lleva una vida tranquila. Pero eso no cambia el hecho de que tú eres quien me crió. Tú eres quien me llevará al altar. La ceremonia fue sencilla y hermosa. Lucas estaba en el altar, luciendo nervioso y emocionado. Cuando Emily caminó por el pasillo, su rostro se transformó en pura alegría. Yo me senté en la primera fila junto a mi cita. Catherine, una galerista con la que había estado saliendo durante unos 8 meses. Una buena mujer, independiente, sin interés en ir demasiado rápido. Encajábamos. Durante la recepción, Lucas me apartó. Papá, hay alguien aquí que quiero que conozcas. Me llevó a una mesa donde un hombre de unos 40 años estaba sentado solo, luciendo incómodo. Brett Randall, el padre biológico de Lucas, quien intentó reconectar hace 3 años y fracasó. Brett vino, dijo Lucas simplemente. Lo invité como invitado porque quería que viera lo que se perdió, lo que renunció, y lo que tú construiste. Brett se puso de pie, me ofreció su mano. Se la estreché. Felicidades por criar a un joven excelente, dijo Brett en voz baja. Sé que no tuve nada que ver, pero quería estar aquí para reconocer lo que hiciste. Gracias por venir, dije, y lo quise decir. Lucas se había convertido exactamente en el tipo de hombre que yo había esperado que fuera. Fuerte, considerado, capaz de perdonar sin ser un felpudo. Había aprendido de los errores de ambos padres y de mi consistencia. Y ahora estaba formando su propia familia con esas lecciones incorporadas. Durante el baile padre-hijo, Lucas se inclinó y dijo, gracias por elegirme, papá. Por quedarte cuando no tenías por qué hacerlo. Por mostrarme cómo es un padre de verdad. Tú lo hiciste fácil, hijo. Siempre valió la pena. Más tarde esa noche, Catherine y yo regresamos en coche a Portland. Ella me apretó la mano en la oscuridad del coche. Criaste a uno bueno, dijo.
Tuve buen material con el que trabajar. La pérdida de Stephanie, añadió Catherine. No, corregí suavemente. Fue su elección. Pérdida implica que algo fue arrebatado. Ella se fue, y eso dejó espacio para todo lo que vino después. Condujimos en un cómodo silencio y pensé en los últimos 3 años. Los bares iban mejor que nunca. El podcast se había convertido en una parte constante de mi vida, ayudando a miles de hombres a encontrar su camino a través de la oscuridad. Lucas estaba lanzado, feliz, construyendo su propio futuro. Y yo, había reconstruido de la nada algo sólido. No amargado, no roto, simplemente diferente, más fuerte de lo que no sabía que necesitaba ser. Entré a mi entrada y Catherine me besó de buenas noches. Nos vemos mañana. Mañana, confirmé. Dentro de mi casa, me hice un té y me senté en la terraza trasera mirando las luces de Portland. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Lucas. Llegué seguro. Gracias por todo, papá. ¿Te quiero? Le respondí, yo también te quiero, hijo. Orgulloso del hombre en que te has convertido. Y lo estaba. Orgulloso de él. Orgulloso de mí mismo por haber hecho lo difícil hace 3 años. Orgulloso de haberme marchado en silencio en lugar de quemarlo todo. Stephanie había destruido su propia vida. Yo había reconstruido la mía. Y al final, esa fue la diferencia entre nosotros. Ella había perseguido algo que nunca fue real. Yo me había aferrado a lo que importaba. La noche era tranquila, el aire fresco, y por primera vez en años, me sentí completamente en paz.